¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Tal como les anunciábamos, nuestra entrevista hoy en Telebuendía es con Daniel Estaño, un economista venezolano, vasto currículum y además, lo voy a leer textual, director de estudios y propuestas para la integración y la cooperación de la Secretaría Permanente de CELA, que es el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe. Una persona con amplio recorrido regional y con quien vamos a abordar la presentación que va a hacer en el día de hoy y a su vez también cómo se presenta el panorama de las economías regionales. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, viene a presentar una novedosa herramienta de apoyo y promoción a las pequeñas y medianas empresas en el Uruguay, bajo el paraguas del Ministerio de Industria. ¿En qué consiste esta herramienta que va a presentar? Bueno, antes de responderle la pregunta, me gustaría hacer un breve preámbulo. Nosotros solemos asociar la integración regional con tratados de libre comercio, con integración tal vez social, migratoria, servicios, financiera, etc. Sin embargo, un componente fundamental de la integración es la integración productiva, la integración en cadenas de valor, en clústeres, etc. Ahora, cuando nosotros queremos abordar el tema de la integración productiva, ¿a qué sector de las empresas deberíamos dirigirnos? Nuestra respuesta es que debería ser a las micro y pymes. Las micro y pymes representan alrededor del 99% de las empresas, generan alrededor del 67% de los empleos en la región. Sin embargo, cuando nos vamos en términos productivos, generan menos del 40% de la producción e intervienen directamente en menos del 17% de la producción de la exportación regional. ¿Qué nos dice esto? Que tenemos una gran cantidad de empresas que son muy poco productivas. Para poder llegar a integrarnos o a generar mayor valor agregado en términos regionales, necesitamos unas pymes mucho más productivas, mucho más competitivas. Precisamente está dirigido el Índice de Políticas Públicas para Pymes a esto. No como una herramienta de impulso per se de las pymes, sino como una herramienta de evaluación de entornos o de ecosistema para pymes. ¿Qué es lo que hace el indicador? El indicador básicamente permite a los tomadores de decisión ver cómo está el ambiente para la promoción de las pymes en diferentes áreas. Por ejemplo, el marco institucional, el marco regulatorio o el marco de servicios de apoyo para las pymes. Luego, esto va a permitir toma de decisiones más rápidas, más eficientes, de mejor distribución presupuestaria, etc. La idea entonces es dar una herramienta al Ministerio de Industria para que favorezca un clima más propicio para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas y las microempresas aquí en el Uruguay. Correcto. ¿Y cuál es la situación que usted encuentra regionalmente en cuanto a las pequeñas y medianas empresas? Muchos de quienes nos están mirando seguramente trabajarán en una pequeña y mediana empresa. Ya vamos a estar hablando de la participación que usted mencionaba someramente de las pymes en el mercado, pero regionalmente y más allá de estas consideraciones de la productividad, ¿hay un ambiente propicio para el desarrollo de pymes en la región? Y más precisamente en el Uruguay. Correcto. Ciertamente, muchas de las personas que están mirando no solamente trabajan en una pyme, sino que son los propios empresarios, ¿no? Y las propias personas innovadoras que están llevando a cabo ideas. Ciertamente hay mucho espacio para la promoción de ideas, para llevar adelante un emprendedurismo, etc. El problema, en términos generales en la región, es la tasa de duración, la tasa de vida de estos emprendimientos. Se emprende mucho, pero estos emprendimientos generalmente no duran mucho tiempo. Precisamente ahí está el detalle del ambiente. No solamente se necesita un ambiente propicio para emprender, propicio para llevar a cabo un negocio. Se necesita un ambiente que permita que dicho negocio prospere en el tiempo y se mantenga o pase a ser una micro, a ser una pyme y después una pyme a una empresa. Lamentablemente los datos de estos traspasos de micro a pyme y de pyme o de pequeña a mediana suelen ser muy bajos. Precisamente eso es lo que busca este tipo de herramientas, generar un ambiente que permita no solo la estabilidad, sino el crecimiento sostenido de estas pequeñas empresas. ¿Y cómo puede hacer un gobierno para favorecer ese crecimiento? De muchas formas, es muy difícil, precisamente por eso necesitamos este tipo de herramientas, porque por un lado se puede tener mejores políticas públicas, mejor acceso institucional, pero eso no sería suficiente, también necesitamos unos mercados crediticios más adaptados a las necesidades de las pymes, que es diferente a las necesidades de las grandes empresas. Sin embargo, también necesitamos servicios de apoyo a los productores, necesitamos ciertos tipos de entrenamiento. Hay muchas áreas y no se puede tratar unas y abandonar otras. La idea es tener una visión muy amplia y trabajar conjuntamente con el sector privado en varias áreas al mismo tiempo. Pero la idea entonces, o por lo menos algo central para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, es claramente facilitarles el acceso al crédito. Correcto, es una de las partes más importantes. Bien, y en cuanto a la región, ¿es habitual que las pequeñas y medianas empresas tengan
esta participación del mercado tan importante como sucede aquí en Uruguay, casi 9 de cada 10, en realidad más de 9 de cada 10 empresas son pequeñas y medianas. ¿Es habitual que en toda la región sea igual o es un fenómeno más uruguayo? No, suele ser así, no solo en la región, sino en todo el mundo. Las grandes empresas producen muchísimo, pero en términos tanto de empleo quizás un poco menos, pero en términos de número de empresas como tal, suele ser mucho más baja. La región ronda las micro y pymes alrededor del 97 al 99% dependiendo de los países. Hay países, sobre todo los países con menor desarrollo relativo en términos económicos, que pueden llegar las micro y pymes al 99,9% de las empresas en la región. Al 99,9%. Sí, correcto. O sea que solamente las grandes empresas multinacionales serían el 0,1%. Correcto. Claro, en términos de empresas registradas, ¿no? En términos de empleo sería un porcentaje menor. Claro, sí, por la cantidad de mano de obra que emplea. ¿Y cómo se hace con economías mayormente de producción de materias primas, de exportación de productos primarios, para competir con empresas de pequeño y mediano porte, con mercados como China, como India, que tienen a su disposición mano de obra en abundancia, con menores costos? Es difícil para la región y para empresas pequeñas de la región poder competir en un mundo como el de hoy. Sí, es muy difícil. Precisamente por eso los sectores públicos de América Latina y el Caribe tienen esa importante tarea de empezar a trabajar en aras de mejorar la competitividad de nuestras pequeñas y medianas empresas. ¿Y cómo se mejora la competitividad? Esa es la gran pregunta. Bueno, la pregunta que le va a hacer la ministra Cos en el día de hoy, seguramente. Pues sí, por un lado, como ya lo mencionó antes, el acceso al financiamiento es fundamental, ¿no? Porque sin financiamiento es muy difícil llevar a cabo buenas ideas, por ponerlo en términos muy sencillos. La parte institucional también es elemental. Y una de las partes o uno de los sectores o áreas de concentración dentro de la parte institucional es el registro. Registrar una empresa cuesta, en muchas partes cuesta mucho dinero. De hecho, si nos vamos al índice del Doing Business que prepara el Banco Mundial año tras año, podemos ver cómo América Latina y el Caribe en particular o como región se mantiene siempre por detrás de la mediana, de la media, de cuánto cuesta y cuánto tiempo cuesta para registrar una empresa. En eso Uruguay igual está bastante bien. Apareció una información el otro día, yo la veía en el diario La Nación de la República Argentina, decía que en nuestra región Chile se demora 6 días para abrir una empresa y en Uruguay 7, que es bastante menos de lo que es la media. O sea, un plazo de 7 días para abrir una empresa está bastante bien considerado. Claro. También habría que ver cuál es el ingreso medio que se necesita para abrir una empresa. Pero, por ejemplo, si no me equivoco, es Finlandia quien dura entre 1 y 2 días para abrir una empresa. Claro, podemos estar bien como región y algunos países pueden estar mejor que otros. Sin embargo, la meta sería llegar a estos momentos de registro casi instantáneos, ¿no? Y a través de ventanillas virtuales esto es algo muy importante porque no es solamente el tiempo, sino los costos y el número de trámites que necesitamos para abrir estas empresas. Ese tipo de intervenciones, por un lado, por otro, por la parte financiera o por la parte institucional, por la parte de los entrenamientos, todo ese tipo de intervenciones ayudan a mejorar la productividad por un lado y la competitividad por otro. Una parte, de hecho, muy importante del índice es el aprovechamiento de los mecanismos de integración subregional de América Latina y el Caribe. ¿Para qué? Para tratar de utilizarlos como una fuente de internacionalización de las pymes. Permitir que no solamente las translatinas, que son las empresas ya con mayor tamaño en la región, puedan utilizar estos mecanismos de libre comercio para generar mayores beneficios, sino que las pymes puedan servir como proveedores no solo en su país, sino en otros países de América Latina y el Caribe. Sabe que mucha de la gente que nos está mirando, que usted dice, trabajan o son pequeños y medianos empresarios, dice, muy lindo lo que están diciendo, pero en realidad para mí no resulta tan sencillo acceder a estos mecanismos, a estas herramientas de mejora de la competitividad. ¿Qué recomendación se le puede hacer a quien nos está mirando para que desde su pequeña, mediana o microempresa pueda acceder a alguna herramienta que le permita mejorar el rendimiento, tener más ganancias y eventualmente seguir creciendo? Correcto. ¿Qué es lo que usted le recomienda seguir? Correcto. Bueno, en primera instancia, los recomendaría asociarse, ¿no? Llegar a estas asociaciones de pequeñas y medianas empresas, porque solamente así, o va a ser más fácil si así se asocian, para transmitir ideas. El índice, igual un momento con el índice para llevar esto también a la palestra, es una herramienta que permite absorber las opiniones, las necesidades, los requerimientos del sector privado. Y precisamente por eso digo lo de las asociaciones, porque
Para la construcción del índice se necesita el insumo del sector privado. Necesitamos o necesitará quien aplique el índice que el sector privado en sus asociaciones diga, bueno, los principales problemas son estos, necesitamos que se trate esto y que en las herramientas de evaluación del sector público a esto se le dé más peso, porque si se le da más peso va a ser tratado de primero, en teoría debería ser así. Entonces esa sería mi principal recomendación. Asociarse permite que haya mayor vociferación de los intereses de las pequeñas empresas. Bien, usted es venezolano y seguramente a cada lugar del mundo donde va le plantean una pregunta similar. ¿Qué está pasando en Venezuela? ¿Qué pasa con la economía venezolana? Pues bueno, te voy a dar una opinión personal, ¿no? Nada institucional. Nosotros dependemos 96,3, 96,6%, dependiendo de las cifras del Banco Central, de exportaciones petroleras. Las exportaciones petroleras, los ingresos petroleros cayeron drásticamente. Teníamos un barril de petróleo por encima de los $100 en el primer semestre del año pasado, o cercano a los $100. Tenemos hoy un barril de petróleo, la cesta venezolana, estoy hablando en este caso, alrededor de $56 por barril. La tuvimos a principios de años alrededor de $40 por barril. Por lo tanto, los ingresos se recortaron muchísimo. Hay una ausencia, una carencia de dólares para cubrir todas las necesidades del Estado en este momento. Y bueno, eso genera evidentemente grandes problemas de desabastecimiento cuando una gran parte de lo que se consume en Venezuela se importa, puesto que no tenemos la capacidad para producir una gran variedad de productos. Entonces el desabastecimiento se genera, desde su visión, a partir de la reducción del precio del petróleo. Desde antes. También hay otros problemas. Tenemos controles de precios en muchos productos, muchos insumos, y al controlar los precios, bueno, evidentemente llega un punto en que es poco rentable producirlos, los productores migran a otras áreas o simplemente salen del mercado y bueno, eso también genera desabastecimiento. Bien, y en cuanto a la región, la situación de Venezuela es un poco particular, pero más que menos todas las economías de la región están atravesando alguna turbulencia. Sí, correcto. De hecho, los pronósticos del Fondo Monetario Internacional han sido revisados a la baja varias veces en lo que va de año, ¿no? Si no me equivoco, el último está diciendo que la región va a crecer entre 2-3% este año. La región está creciendo, pero está creciendo a un ritmo menos acelerado. Tiene mucho que ver con la caída de los precios de los commodities, de los bienes exportables primarios. Dependemos muchísimo, en términos generales, en la región, de productos con poco valor agregado. Si estos productos caen de precio, porque la demanda de los mercados asiáticos está disminuyendo bastante, también ellos se están desacelerando, entonces vamos a sufrir las consecuencias. Y esa es seguramente la historia que todo el mundo cuenta, ¿no? De por qué estamos cayendo. Pero vamos más allá. ¿Cuál es el reto entonces de la región? El reto de la región es generar complejidad productiva, complejidad económica. El reto de la región es incorporar conocimiento y tecnología a su producción para que no sea tan elástica a los cambios de precio, los ingresos que recibimos. Es decir, para que cuando baje el precio del cobre no se vea Chile tan afectado, por ejemplo. Cuando baje el precio del petróleo no se vea Venezuela tan afectado porque produce otras cosas. Ese es el reto de la región. Bien, y estas señales que ha dado Brasil, de alguna apertura comercial, ni que hablar la posibilidad de que el Mercosur firme ya este mismo año un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Se conocía en el día de ayer que Brasil quiere profundizar el vínculo comercial con México, son las dos grandes potencias de nuestra región. ¿Puede llegar a tener algún impacto, una mayor apertura económica de Brasil? Pues a mi punto de vista siempre una mayor apertura es mejor que una menor apertura. Sin embargo hay que tener muchos aspectos en cuenta. Solamente abriendo el comercio no se van a solucionar todos los problemas de la región. Una de las cosas muy importantes y en las cuales está trabajando el CELA para tratar de impulsar esto es el tema de las cadenas regionales de valor. Con los cambios que han habido en el proceso económico gracias a la globalización, a partir de los 80 en adelante, la producción ahora no está atomizada en un lugar, la producción se lleva a cabo en diferentes lugares. Por ejemplo, Brasil produce el motor de un carro, pero probablemente sea Argentina quien le ponga el chasis al carro y luego pase a un tercer país donde se le ponga el tren delantero al carro, por poner un ejemplo. Eso hace falta en la región. No hay muchas cadenas de valor regionales. La región suele servir como un eslabón en cadenas globales de valor. Sin embargo, así el valor se dispersa hacia otras regiones. Si nosotros lográsemos concentrar la producción en cadenas regionales de valor, como el ejemplo que puse de Brasil, Argentina y otro tercer país, lograríamos aprovechar mucho más estas libertades comerciales que estamos logrando. Se necesitan entonces gestos de grandeza de los gobiernos de los países, porque, a ver,
estamos hablando de la situación en Venezuela, una industria que prácticamente, usted decía, no existe, porque si el 96,3% de la producción es petrolera, la industria por fuera del petróleo prácticamente tiene un impacto marginal. Todos sabemos lo que pasa, por ejemplo, en la República Argentina, con las protecciones que hay a las industrias argentinas. Mientras, desde su visión, mientras estemos en esta especie de confrontación interna, peleándonos entre nosotros, no vamos a poder alcanzar el desarrollo. Muy difícilmente, ¿no? Pues es muy difícil alcanzar el desarrollo por uno mismo, sobre todo en momentos de bajos precios de los commodities, ¿no? Que es lo que nos caracteriza. Y por otro lado, han habido adelantos, como usted mencionaba, en temas de liberación comercial. Sin embargo, eso no es lo único. Grandes problemas que enfrenta la región pasan por temas de requerimientos técnicos para las exportaciones, normas de origen. Entonces, si por un lado eliminamos barreras comerciales de tipo arancelario, pero por otro lado tenemos normas o requerimientos técnicos, normas de origen que están sirviendo como barreras, no vamos a avanzar mucho, ¿no? Yo creo que los tratados de libre comercio tienen, o los tratados, acuerdos comerciales en la región tienen que revisarse, tienen que ir un poco más allá de esta versión tradicional de la integración, de bueno, eliminemos los aranceles y todo irá mejor, porque efectivamente eso no ocurre así. Y por otro lado, no solamente, y vuelvo al punto inicial, no solamente hace falta una integración comercial, hacen falta integraciones de carácter social, productivo, etcétera, que complementen estos esquemas tradicionales de integración comercial, y eso sí nos permitirá trabajar en conjunto, en cooperación o competencia también, para ir hacia adelante. Bien, pero a ver, me interesa el punto ese que acaba de mencionar. Pongamos que funcionara bien la unión comercial, que no funciona bien, dicho sea de paso. Pongamos que se eliminen las barreras arancelarias. No solo con eso alcanza. Correcto. La idea, cuando usted hacía mención a las patentes o la creación de productos, ¿a qué hace específicamente referencia? Fíjese, voy a poner un ejemplo del Mercosur, aprovechando que estamos acá en Uruguay. El Mercosur tiene un reglamento institucional subregional para la atracción de inversiones, para el manejo de inversiones extranjeras directas. Sin embargo, a pesar de tener unos 20 años este reglamento, no se aplica. Y no se aplica porque uno de los países no está inscrito o no está suscrito al CIADI, al Centro de Resolución de Controversias. Por lo tanto, no se puede aplicar para los 4 países. Esto significa que los 4 países deben tener sus sistemas internos de atracción de inversiones, lo cual no está mal. Pero si estos sistemas internos o estas normativas internas chocan entre sí, probablemente más bien se generen competencias en vez de complementariedades a la hora de atraer inversión directa extranjera. A ese tipo de cosas está por toda la región, no es únicamente un caso del Mercosur. Por lo tanto, nuestros sistemas subregionales de integración tienen que revisarse profundamente. De hecho, leyendo la prensa he escuchado varias veces en estas últimas 2 semanas que Mercosur y CAN han hablado del tema, han comentado que bueno, se necesitan revisiones. Se hizo lo que se sabía en ese momento, pero bueno, los sistemas tienen que ir cambiando, acoplándose a las realidades de la región, que también van cambiando. Bien, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Tele Buen Día. Bueno, muchas gracias. Hacemos la pausa y seguimos con más información.